A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, qué placer saludarles. Tremendo revuelo ha causado en Honduras la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, conocida como Ley Merkley, que es promovida por senadores demócratas en Estados Unidos. ¿Qué es la Ley Merkley? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué debe preocuparse el gobierno de Honduras? Son solo algunas de las preguntas que saltan tras conocer esta información que se desprende desde Estados Unidos. Les saluda José Peraza, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y es un placer hoy contar con nosotros desde Estados Unidos con José Artiga. Él es un defensor de los derechos humanos, ambientales y de los inmigrantes, actual director ejecutivo de la Fundación SHARE, una fundación amiga de Honduras. Bienvenido, José Artiga, qué gusto que nos acompañe. Gracias por aceptar esta entrevista. Claro que sí, gusto de estar aquí con José Peraza y nuestros amigos de las radios y los diferentes medios de El Salvador, de Honduras, y bueno, El Salvador y Centroamérica. El Salvador, tu patria. Sí, claro que sí. Fundación SHARE, ¿qué es? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se vinculan con Honduras y Centroamérica ustedes? Bueno, la Fundación SHARE nace justo hace 40 años. Hemos estado trabajando por 4 décadas en respuesta pues a los conflictos que se dieron en los 80, y nuestra misión es acompañar los procesos de personas organizadas que quieren buscar el cambio en los derechos humanos, en mejorar sus condiciones de vida y, por supuesto, en tener un país más justo y más democrático. Sí. Bueno, y el tema que nos atrapa, José Artiga, es esta ley Merkley. Justamente el senador Jeff Merkley de Obregón fue el que presentó el proyecto de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, por eso conocida como la Ley Merkley. ¿Qué contiene esta ley? Bueno, es una ley que pide la suspensión de la ayuda de seguridad estadounidense a Honduras, la suspensión de la ayuda. 2, una prohibición de la venta de municiones, incluidos gases lacrimógenos, gases pimienta y diferentes equipos militares que usa el gobierno de Honduras. 3, sanciones al presidente Juan Orlando Hernández, muy importante, ya vamos a profundizar sobre eso, pero sanciones directamente al presidente. 4, pide 2 millones para apoyar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y 5, una negociación de una nueva una nueva comisión a través de Naciones Unidas. Estas son, como diríamos, lo que se está presentando, y hay que entender que esa ley va a pasar por diferentes negociaciones o cambios, ¿verdad? En el proceso. Por eso, Artiga, bueno, se presenta esta ley, ya usted nos ha dicho muy bien resumido qué es lo que contiene, cuál es el objetivo, y entonces ahora hablemos sobre la ruta. ¿Ha sido presentada dónde y cuál va a ser la ruta que va a seguir? Sí, bueno, en la ruta hay que ver de que esto es un proceso de más de 5 años de trabajo. Esto no es cosa de que se inició hace unos días, y hay que darle crédito a las personas que han liderado este trabajo, como Gene Stockan allá en Washington, D.C., como Dana Frank acá en California, que han sido personas con mucha paciencia y
mucho detalle en estar educando a los senadores y entender que el Senado es uno de los instrumentos después del Ejecutivo más poderoso del país, ¿verdad? Entonces, que el por qué entra ahorita en este momento es porque en el periodo anterior de la administración Trump, pues no había posibilidades con un Senado controlado por los republicanos. Pero ahora estamos en un periodo donde tenemos la Cámara de Representantes, tenemos el Senado y tenemos el Ejecutivo controlado por los demócratas. Entonces, que el momento es muy, muy adecuado. Ha tomado mucho tiempo preparar, educar, convencer, porque el Senado no se iba a lanzar a proponer esta ley porque se lo pidieron unas pocas personas, ¿verdad? Sino que inclusive ellos manejan información clasificada que quizás nosotros no conocemos de los casos donde se han acusado allá en Nueva York, por ejemplo, al hermano del presidente Juan Orlando, o sea, de que hay información muy precisa, ¿verdad? De lo que se está pidiendo. Entonces llega al Senado y estaríamos en la fase ahorita de conseguir el equipo de, ¿cómo se le llamaría? Los que presentan la propuesta de ley, ¿verdad? Se quiere que sea un grupo grande. Ahorita hay como 7 senadores, pero en esta fase se podrían conseguir unos 2, 3, 4 más para que ese equipo es el que está presentando la ley. Luego va a pasar un periodo de tiempo donde se va a invitar al resto de los senadores. Son 100 senadores en total, ¿verdad? 100 senadores y con 50 estaría pasando esta ley. El Senado lo controlan los demócratas, pero también hay que estar claro de que no todos los demócratas ahorita están convencidos, ¿verdad? O sea, de que hay que llegar a sus oficinas y ese va a ser el papel de lobby, el papel de cabildeo, ¿verdad? De explicarles el por qué se está presentando esta ley, ¿verdad? Sí, pues cuando usted me habla que esta ley se comenzó a trabajar con este seguimiento de estas 2 personas más otro grupo de gente que ha estado en estos cabildeos hace 5 o 6 años. Yo quiero recordar, hace 5 o 6 años, ¿en qué estábamos en Honduras? Estábamos entonces con el tema de el escándalo de corrupción en el país por el tema del seguro social y el movimiento ciudadano de las antorchas. Pero yo también, y de lo que he leído de esta ley, tiene sus antecedentes en los 12 años que lleva Honduras después del golpe de Estado del año 2009. ¿Es así, José Artiga? Exactamente, o sea, de que desde el 2009 se ha estado tomando nota. El hecho de que no hayan habido estas iniciativas no quiere decir de que no se está vigilando lo que está pasando en Honduras. Y no es una intervención, sino que se está manejando o condicionando los fondos que Estados Unidos entrega a Honduras. Entonces, con mucha capacidad de decir, bueno, pero es que es el dinero de Estados Unidos el que está permitiendo o colaborando. Y hay un dato importante en la ley, ¿verdad? Ya cuando se revisen los detalles, la ley no solo incrimina al gobierno de Honduras, sino que también responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos o los diferentes gobiernos, por ejemplo, el anterior del presidente Trump, que se hizo el mareado, ¿va? Se hizo del ojo pacho y dejó que pasaran grandes violaciones a los derechos humanos. Entonces, la ley en cierta forma resume un sentimiento, por un lado, de que con dinero de Estados Unidos no se puede permitir la violación de los derechos humanos. Eso es uno, o sea, de que el dinero que los contribuyentes, que nosotros pagamos al Estado, está sirviendo para violar los derechos humanos en Honduras. Está apoyando a un gobierno con múltiples casos de corrupción,
¿verdad? No uno, ni dos, ni tres, sino que múltiples casos de corrupción. Y tercero, y en un periodo ya de 12 años se puede medir con más certeza, está produciendo un desplazamiento de la población, ¿verdad? A una pobreza extrema, ¿verdad? Que obliga a la gente a salir en grandes números. Y aquí los números se pueden medir muy precisamente. En algunos meses, el refugiado que ha estado llegando a la frontera de Estados Unidos es el 80% de los refugiados. En algunos casos 60%, en algunos casos, o sea, de que la cantidad de personas que está llegando de Honduras sobrepasa a los otros países, sobrepasa a cualquier otro país de la región. Entonces, como que este Senado está diciendo, ya basta, ¿verdad? Ya basta y vayámonos a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Y las cinco cuestiones que se plantean en la ley, como que va resumiendo. Dice, hay que ponerle sanciones al presidente Juan Orlando Hernández. Y aquí yo quiero extender que no es solamente al presidente Juan Orlando Hernández, sino a aquellas personas de su gabinete que han sido involucradas, ¿verdad? En los robos, que han sido involucradas en las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, los jueces que están en violación a la ley de Honduras, permitiendo que los 8 prisioneros ambientalistas de Guapinol sigan en la cárcel, ¿verdad? Esa es una violación, y esos jueces, sin respetar la ley, muy cómodamente los mantienen en la cárcel de una forma ilegal. Y se menciona el caso de Guapinol con nombre y apellido, o sea, de que ese va a ser uno de los casos que se va a profundizar. Es decir, José Artiga, que esta ley de derechos humanos y anticorrupción es una ley dedicada básicamente al Estado de Honduras. Es estrictamente dedicada al Estado de Honduras, y hay que poner esto en perspectiva. Van a haber otras leyes, van a haber otras iniciativas. Por ejemplo, para entender cómo camina la ley, esta ley tiene que tener su contraparte en la Cámara de Representantes. Esa todavía no se ha introducido, se va a trabajar en su momento, y va a tener, digamos, la versión de la ley en la Cámara de Representantes. Ya tiene la versión en el Senado, se va a negociar, en un momento dado se va a llevar al voto y luego pasaría al Ejecutivo. Paralelamente está la otra ley, la propuesta de ley Berta Cáceres. Esa ley casi que caducó en el Congreso anterior, y ahora tiene que ser reintroducida otra vez, que también ya se está en ese proceso. Y la parte de condicionamiento o de corte a la ayuda militar es casi exactamente lo mismo de lo que pide la ley Berta Cáceres y lo que pide la ley del senador Jeff Merkley de Oregon. ¿Se corre el riesgo que esta ley muera en esos espacios también, esta nueva ley Merkley? Hay que entender qué significa la ley y hay que entender qué significa el proceso. En un momento dado puede pasar o puede no pasar, pero aunque en el peor de los escenarios en el que no pasara, se ha dado ya un proceso educativo profundo, ¿verdad? El hecho ya ahorita de que el Senado la está considerando quiere decir de que ya hay personas convencidas, ¿verdad? De que las violaciones en Honduras se están dando, y va a haber un proceso muy nacional, digamos, de lobby, donde las iglesias, los grupos de derechos humanos se van a acercar al personal de cada una de estas oficinas, algunos que quizás no conocen mayor detalle, pero con este proceso van a ser inducidos, ¿verdad?, a conocer lo que está pasando, y se les van a presentar los datos. Entonces, como diría yo, es un proceso, si quiere, imaginémonos como un río que no lleva una gota de agua, sino que lleva muchas gotas de agua, y en ciertos momentos va a ser olas, y va a cubrir y va a mojar a mucha gente, ¿verdad? Se le va a pedir, digamos, a cuerpos de iglesias nacionales que tomen posición sobre esto.
Entonces, el hecho que el Senado lo ha considerado quiere decir de que el caso es importante y ya no podemos quedarnos así como callados o como que el gobierno de Honduras haga lo que le da la gana y nadie lo está vigilando, ¿verdad? Entonces, de que, no sé si me explico, de que es un proceso amplio que involucra a mucha gente y crea opinión. Crea opinión. Esto, por decir algo, va a influenciar a los jueces que están viendo los casos de los hondureños que están pidiendo asilo político, que antes, ante las orientaciones de Trump, decía no les acepten ninguna de esas explicaciones. Ahora no, ahora el juez va a decir, bueno, pero es que el Senado también está hablando de lo mismo. Los dos senadores que son parte de este grupo, los de allá de Maryland, ellos son los mismos que están pidiendo que se dé la ciudadanía a los tepecianos hondureños. Entonces, que hay como un amarre de muchos temas y esté en la opinión pública de que este es un gobierno corrupto, este es un gobierno que viola los derechos humanos y que el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a permitirle que continúe con esas violaciones y va a hacer lo que le corresponde con la ayuda, que es cortarles ayuda militar. ¿En qué está ayudando, José Artiga, el hecho de que hayan cargos contra Juan Orlando Hernández en las Cortes de Nueva York? Bueno, ya con el caso de su hermano, que ha habido una investigación muy profunda, con suficiente tiempo, con testigos, el presidente sale culpable, sale involucrado en estos casos. Entonces, ¿cómo es posible de que un violador a los derechos humanos se le esté dando ayuda militar? Ahí dice en una de las peticiones que tiene la ley que inmediatamente pues se le va a cortar, por decir algo, la visa, que no pueden entrar a Estados Unidos. Esas personas, y también insisto que no es solo Juan Orlando, sino que es un grupo grande, ese grupo de personas también sus cuentas bancarias, sus activos se les podrían congelar, ¿verdad? Como parte de una investigación. No dejarles entrar nunca más acá a Estados Unidos, congelarles sus cuentas y entrar en una investigación, y al que se le vaya encontrando culpable, pues ver si se le puede extraditar. Aquí también hay una lista que va a salir en los próximos meses de personas violadoras de los derechos humanos, no solo de Honduras, sino que también del Triángulo Norte, que también va a ser pública. Y en su momento, pues van a ver, vamos a conocer, pues, quiénes de Honduras son esas personas que están en esa lista. Entonces, como que le está lloviendo a Juan Orlando, le está lloviendo del Senado, le está lloviendo del Congreso, en su momento el Ejecutivo, los mismos jueces. Entonces es un momento importante, siento yo, y es como el rebalse de 12 años de violaciones a los derechos humanos en Honduras. Pues le cuento, esa lluvia ha hecho que Juan Orlando Hernández haya acudido al Congreso Nacional, haya hecho una exposición de cuál ha sido la ruta que su gobierno ha llevado en el combate a la criminalidad en el país y al narcotráfico, sobre todo haciendo recogiendo todos y cada una de las acciones que ha emprendido. Pero ha dicho en un tremendo discurso dado a conocer esta semana en el Congreso Nacional, ha cerrado diciendo que aunque deseen muchas organizaciones nacionales, internacionales, y muchas personas que deseen verlo fuera del gobierno, él no va a renunciar. Él no va a renunciar a su gobierno. La pregunta es, José Artiga, ¿hay razones para que Juan Orlando Hernández, su familia y su gobierno estén preocupados por lo que está aconteciendo en este momento? Yo siento que sí, porque cuando esta ley lo menciona a él con nombre y apellido, Juan Orlando Hernández, sanciones contra el presidente Juan Orlando Hernández, su grupo del Ejecutivo sí tiene que estar preocupado. Y siento que tiene que estar preocupado porque él sabe las violaciones que ha hecho, ¿verdad? Cosas que a él le parecieran muy normales, por decir algo, el tratamiento que se le dio a la población durante la pandemia. El capturar y meter
detener a miles de personas, ¿verdad? Con la justificación de la pandemia o declarar como encarcelar a la gente. Todo eso se está vigilando. Y el caso de la pandemia es muy importante porque hay protocolos internacionales de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, o el robarse dineros, desde los que se robaron hace muchos años hasta los que se están robando ahorita a manos llenas, y la población pues no está recibiendo esos beneficios. Así es que yo siento de que es un momento importante, es el inicio nada más. Aquí no estamos hablando de que ya la otra semana esto se termina. Esto va a tener muchos avances, muchos desarrollos, y es importante que desde Estados Unidos se está llevando a cabo. Decirle a Juan Orlando de que otros gobiernos poderosos también cayeron, por ejemplo, el apartheid allá en Sudáfrica, ¿verdad? Fue el movimiento de los ciudadanos de Sudáfrica apoyados, acompañados por una campaña internacional que llevó a la caída de ese gobierno que había estado enraizado por muchos años. O sea que no hay fuerte que se mantenga en el poder cuando está violando los derechos humanos, y la comunidad nacional y la comunidad internacional lo están condenando repetidas veces y con energía a que esto no siga pasando. Desde Estados Unidos ustedes están pendientes de lo que pasa en Honduras. ¿Por qué les preocupa el país? Bueno, a nosotros nos preocupa desde el punto de vista de que son nuestros impuestos. Yo me acuerdo cuando estuvimos en una delegación en la inauguración de Juan Orlando allá en enero, y la delegación se acercó, y después de que había pasado el gaseo, empezaron a recoger las vainillas, ¿verdad?, de las bombas de gases, y dijo, esta vainilla fue hecha en Estados Unidos, ¿verdad?, fue hecho allá en Pensilvania. Entonces quiere decir que en cierta forma nosotros somos cómplices, ¿verdad?, al quedarnos callados y al permitir de que esto se esté dando. Por otro lado, estamos hablando de un movimiento humanitario de iglesias, de organizaciones de derechos humanos, refugiados, y los refugiados están contando sus testimonios, ¿va? Y le rompe el alma a uno oír, ¿va?, cómo estas personas están contando lo que les está pasando, que físicamente la represión se mantiene fuerte y no hay oportunidades para que ellos salgan adelante. Entonces, como iglesias, como ciudadanos, como personas que creemos en una comunidad universal, no nos podemos quedar callados, ¿va? Tenemos que hablar fuerte, y ahora estamos siendo apoyados por un Senado que nosotros mismos hemos elegido. O sea, de que estos senadores no son unas personas extrañas, sino que hace poquito, en noviembre, los elegimos, les dimos su voto, ¿vale? Y ahora les estamos diciendo, pues miren, si ustedes nos representan, queremos que también representen nuestras preocupaciones, y nos preocupa lo que está pasando en Honduras. Es decir, que este revuelo que ha venido tomando fuerza en las últimas horas en contra de Juan Orlando Hernández y su gobierno viene de la mano del cambio de gobierno en Estados Unidos. Yo siento de que sí, ¿verdad? Porque cuando dijimos eso en el periodo en el mismo periodo de Obama, cuando Biden era vicepresidente, en aquel momento como que se le quiso dar un periodo de prueba para ver cómo funcionaba. Ahora ya no hay periodo de prueba. Ahorita estamos hablando de 12 años de acciones violatorias, ¿verdad? Entonces yo siento de que rebalsó el vaso, y la paciencia se termina, y no podemos permitir, como el caso de la enfermera, de que en manos de las autoridades es muerta, ¿verdad? Esos testimonios, ¿verdad? El caso de los 4 líderes o los 4 miembros de la comunidad garífuna que de repente, por el trabajo que están haciendo en protección del medio ambiente, son desaparecidos y no hay pista de ellos.
Entonces, que es caso después de caso, que ahorita pues nosotros sentimos de que tenemos una ventana en este nuevo gobierno de Biden. ¿Cómo debemos entender, José Artiga, la declaración del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, que dijo Washington no se va a esconder a la hora de denunciar a ningún líder, vinculado al tema de corrupción y derechos humanos? Yo siento de que la administración está diciendo, tenemos estándares de derechos humanos. Quizás no la administración va a hacer todo lo que le pidamos, pero sí hay estándares mínimos, ¿verdad? De que están siendo violados en Honduras. Entonces, la administración Biden, la Cámara de Representantes, el Senado, han tomado nota y va a haber gente ahorita dedicada a tiempo completo a profundizar en estos temas. No va a ser sorpresa que vengan comisiones a entrevistar, a profundizar la investigación. Justo ahí la demanda número 5 se está planteando que las Naciones Unidas intervenga a través de una nueva MACHI, ¿verdad? Para detallar más esto que está pasando. Entonces, es una administración nueva que está diciendo, basta ya, ahorita vamos a poner algunas cosas en orden. Una instancia, Maxi, con la ONU, pero no con la OEA. Exactamente, la OEA ha sido una de las instancias no solo que ha permitido, sino que ha promovido, ¿verdad? Almagro ha sido una vergüenza para la América, y entonces ahorita se está acudiendo a las Naciones Unidas que sea algo más formal, algo más objetivo y que le llame violación de derechos humanos a lo que es violación de los derechos humanos. Esto implicaría un rompimiento y hay que verlo de esa forma. Esto es un rompimiento con el gobierno de Juan Orlando, donde ya no hay pena, ya no hay el que poner esto en la mesa se rompa esa relación. O sea que se ha llegado a un momento en que eso ya no importa. El gobierno es corrupto, el gobierno viola los derechos humanos y Estados Unidos está dispuesta a romper relaciones con este gobierno. Lo veo muy ilusionado a usted. Yo siento que sí, porque cuando nosotros vemos la cantidad de casos que se han ido dando, si en estos 12 años hacemos un listado, ¿verdad? Y aquí los listados no son, como digo, una violación de derechos humanos es mucho, ¿verdad? Y si listamos lo que ha pasado en estos 12 años en corrupción, en violación a los derechos de la población, y luego el resultado que tiene esto en los niveles de extrema pobreza de un sector de la población, que de una forma desesperada no haya que hacer y empieza a salir del país. Entonces hay que entender los momentos, hay que entender las señales que está dando el pueblo. El pueblo, cuando dice esta última caravana, había familias, ¿verdad? Que veíamos las imágenes con unas caras de desesperación, ¿verdad? Entonces están pidiendo a gritos y ahora pues hay un espacio que se ha logrado aquí en el Senado, en una de las instancias más poderosas del país, que está diciendo pongamos atención a lo que está pasando en Honduras. Para cerrar esta entrevista, en una palabra, ¿qué significa para Honduras la ley Merkley? Significa una esperanza de que el apoyo que está dando a Estados Unidos no le llegue al gobierno de Juan Orlando. Muchísimas gracias, José Artiga. Gracias por regalarnos este espacio. Gracias por atender esta comunicación. Gracias, José Peraza, y saludo a todo el equipo. Hasta pronto. Gracias. Él es José Artiga. Él es el director de la Fundación Cher en los Estados Unidos. Agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie. Ya regresamos aquí en Directo al Grano.
Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.